El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Transcurrido el tiempo de la purificación de María según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo, y a María, la madre de Jesús, le anunció: este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como un signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse. Nunca es tarde para empezar, más vale tarde que nunca. No hay nada tan antiguo como el sentirse moderno. El búho de Minerva alza su vuelo al caer el crepúsculo. El joven conoce las leyes, pero el anciano conoce las excepciones. El joven tiene calor y el anciano posee la luz. Todo el mundo puede decir que fue joven un día, pero no todos diremos: podré llegar a ser anciano. El invierno está en mi cabeza, pero la primavera está en mi corazón. El anciano es un niño por segunda vez. Podríamos seguir haciendo un elenco de refranes, de frases, de escritores sobre lo que significa la persona de edad mayor. Y creo que es bueno que detengamos la vista en aquellos que todavía conservamos y aquello que algún día aspiramos a ser. Ciertamente la fiesta del día de hoy y el Evangelio hermoso de San Lucas nos daría para hablar 1000 cosas desde el punto de vista de la fe o desde el punto de vista bíblico-teológico. Hablar de los 2 testigos que la ley prescribía, y así que sean 2 personas, aun cuando sean ancianos, aun cuando él sea varón y ella mujer,
pero eran dos los testigos los necesarios para darle veracidad a una afirmación, a un testimonio. Hablar sin duda de un anticipo de la redención, donde ya desde el momento en que Cristo nace, digamos, la sombra de la cruz empieza a hacerse presente en el templo para anunciar la espada de dolor, el rechazo, aquellos que son descubiertos en su corazón, como se dice en el texto del Evangelio. Podríamos hablar acerca de lo que significa la purificación de María, que aunque el parto fue virginal y por lo tanto no necesitaba una purificación por su parto, ella se une a una purificación en el dolor, porque el anuncio es que ella va a compartir el dolor también. Y así, cuando contemplamos el Viernes Santo, tendríamos que tener presentes estas palabras de Simeón: una espada te atravesará el alma. Y claro, el dolor de Cristo es el que redime, pero hay alguien que por el don de la maternidad, esa espada efectivamente ha atravesado su alma, y hay un dolor físico que es el de Cristo, que redime, pero hay un dolor moral que ella padece, que ella está unida a aquel que está unido a ella desde el regalo de la biología, el regalo de la propia vida. Podríamos hablar sobre las ofrendas y referir que según Levítico capítulo 5 versículo 7, Jesús nació en una familia pobre, porque Levítico prescribía que para redimir al primogénito había que ofrecer un cordero, pero si no tienen, 2 palomas o un par de tórtolas o 2 pichones. Y bueno, la ofrenda que José y María presentan es la ofrenda del pobre, la ofrenda del desposeído. Y así podríamos hablar de 1000 cosas más. Lo que dice Malaquías, que ha venido Dios a purificar el santuario, que ha venido Dios a renovar el culto, ha venido con la tribu de Leví, el Dios que ha venido a su santuario. O podríamos tomar el Salmo 27, donde dice: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a qué le he de tener miedo? Porque Cristo efectivamente hoy es referido como la luz del mundo, como aquel que viene a iluminar a este mundo, a este universo. No obstante, te digo, quisiera detenerme sobre la edad de aquellos que son testigos, porque también eso es importante. Dios tiene un lugar para los que hoy no tienen lugar en el mundo. Dios tiene un lugar en la historia de salvación, tiene un lugar en su santuario, tiene un lugar en su proyecto para aquellos que hoy han sido descartados porque son vistos en la inutilidad. Hablar de los hermanos mayores, hablar de Simón y hablar de Ana, viejos en la partida de nacimiento, pero jóvenes porque ellos esperaban. Su esperanza nunca murió. Al final de cuentas es la esperanza la que nos mantiene en la jovialidad, en la juventud. Ellos esperaban que Dios cumpliera su promesa. Por eso Dios les mantiene llenos de vigor, felices, y Dios efectivamente cumple su promesa. Te decía hoy, por desgracia nos hemos hecho a un lado. Antiguamente los huérfanos eran los hijos sin padres, hoy los huérfanos son no pocos padres donde los hijos nos hemos ausentado. Antes, digamos, los desmemoriados eran los ancianos, hoy los desmemoriados somos los que tenemos todavía el cabello teñido con la coloración natural. Digamos que hoy se les ha devaluado. Es curioso porque un mundo como el nuestro, o sea, valora las catedrales antiguas, o sea, valora los muebles rústicos, valora y tiene en una alta estima los utensilios que tienen señas de avejentamiento,
O sea, hoy se valoran los diccionarios y las publicaciones, y si algo se dice de las instituciones es sobre su acervo, y donde el acervo está ligado totalmente a años que manifiestan una historia, que manifiestan una trayectoria. Digamos, hoy se valoran las estampillas, las monedas, o sea, N cantidad de cosas donde en estos utensilios que tienen décadas o a veces siglos de antigüedad es visto un valor, una belleza y una bondad, pero no hay ni valor, ni belleza, ni en bondad de las personas de edad antigua. Es contradictorio lo que hoy vivimos en un mundo como el nuestro. ¿Tú recuerdas que antiguamente se valoraba la persona senil? Todavía en nuestros pueblos originarios el patriarca va muy ligado con la persona de edad avanzada. Son los consejeros en las antiguas comunidades y en nuestras comunidades todavía recientes de pueblos originarios. Los consejeros son las personas que tienen sabiduría. O sea, ¿qué se refiere cuando alguien es llamado presbítero en la iglesia? Sino decir que yo soy anciano. Eso significa presbítero. O sea, porque aunque me haya ordenado a los 24 años, hubo un momento en que la iglesia tuvo un discernimiento que percibía en mí valores que una persona de edad avanzada podía tener. Por eso tú eres presbítero ya de la iglesia. ¿O qué refieren las cámaras cuando se habla del Senado? El Senado es el lugar de los ancianos, de las personas seniles. Cuando hay tantos desfiguros de personas que no tienen ni lo mínimo realmente de la sabiduría de aquellos hermanos de edad avanzada. ¿Tú te acuerdas que todavía en las cortes el juez se pone una peluca blanca? ¿Por qué? Porque quieren manifestar que tiene conocimiento pleno de las cosas. Es el anciano. Ahí tú puedes conocer algunas pinturas antiguas de un Mozart que a los 4 años tocaba la primera sinfonía en el piano y tenía una peluca blanca porque tenía que ameritar con aquel cabello blanco que tenía la asimilación y la acumulación de conocimientos que solamente un cabello blanco concede. Pero ¿qué sucede el día de hoy? Que no hay trabajo cuando se empieza ya a desteñirte el cabello. Que cuando cruzas ya 4 décadas, el universo y el horizonte laboral se encarga de marginarte, de hacerte un lado. Es una cultura utilitarista. Lo peor de todo es que esto a veces también acontece en nuestras propias casas. Decía Kant, bueno, no, Isaac Newton, si he visto más allá que otros es porque me he subido sobre hombros de gigantes. Y hoy la sociedad no se da cuenta de que lo que hemos logrado es gracias a que ellos nos han dado su herencia. Si Rogelio ha podido ver un poco más allá es porque se subió sobre hombros de un gigante. Posiblemente ese gigante solamente estudió hasta 2º año de primaria, porque era lo que las posibilidades de su geografía le permitían. Pero si yo puedo contar 18, 19 años en las aulas de formación académica, pues son gracias a esos 2 años que él tuvo y a lo que él ha logrado, lo que él hizo. Y tendremos que pensar en nuestros deberes para con los Simeones y las Anas. Pensarlo desde la iglesia, desde la misma fe cristiana. El cristianismo subsiste gracias a Simeón y Ana. Sin Simeón y Ana perdemos las herencias, perdemos el obsequio de ese tesoro que nos han transmitido, que nos han ofrecido. Los pueblos originarios lo saben. En lugares donde no hay ministro religioso, la fe se conserva gracias a Simeón y Ana.
¿Qué podemos ofrecerle a Simeón y Ana? Yo creo que dos cosas, había muchas cosas por hacer. Lo primero, la justicia. Es hermoso todos los elementos que describen a Simeón y Ana, pero dice, ellos serán justos a los ojos de Dios. Es uno de los más grandes elogios que la Escritura puede decir. Cuando se habla de José, dice, era un varón justo. Un gran elogio. El justo de la Escritura es el amigo de Dios. Pues ellos eran amigos de Dios. Tenían una amistad, una vinculación, una relación estrecha con Dios nuestro Señor. Pero hay que ofrecerles justicia también nosotros. Quisiera que ubicáramos que lo que hagamos con aquellos que todavía tenemos, por la gracia de Dios, no confundamos la justicia con la caridad. Y aquí sí refiero caridad como asistencia. O sea, darle de comer a quien me dio de comer no es ninguna caridad, sino es una justicia. Vestir a quien me vistió no es ninguna caridad, es justicia. Llevar al médico a quien cuidó mi salud no es ninguna caridad, es justicia. Velar el sueño de quien se desveló muchísimas veces por mí no es ninguna caridad, sino es un acto de justicia. O sea, con los papás no hacemos caridades. Y reitero, identifico caridad con asistencia. O sea, con tus papás no hacemos caridad, sino justicia, es lo que hacemos. Es un acto de justicia. Pero sucede lo que pudo haber sucedido en la familia Narváez, que uno cuidó de 7 y 7 no cuidan de uno, que uno alimentó a 7 y 7 no alimentan a uno, que uno prodigó medicamentos y médicos a 7 y 7 les duele gastar para un medicamento, para un médico de uno. O sea, no se trata de caridad, sino de justicia. Pero también el otro elemento, con los papás, con los hermanos mayores, hace falta que tengamos el amor manifestado en la compasión, pero también en la paciencia. Hay quienes somos ejemplares con medio mundo y no somos cercanos a aquellos que Dios nos dio. Un día nos impacientamos porque caminan demasiado despacio. Un día nos impacientamos porque alteraste mi agenda, yo tenía que llegar a tal hora y por tu culpa no voy a llegar, ya perdí la mitad de la película. Un día nos impacientamos porque repiten las cosas cuando ellos soportaron que nosotros repitiéramos 1000 veces las cosas cuando éramos niños. Un día nos impacientamos porque se les cae el vaso cuando ellos levantaban el vaso y levantaban la cuchara, cuando tantas veces hasta de forma caprichosa, siendo niños, aventábamos los objetos. Un día nos impacientamos porque no puede abrocharse el zapato cuando ellos hasta se hincaban para abrochar nuestro calzado para irnos el primer día al colegio. Un día nos impacientamos porque se mancharon la ropa y te acabo de poner la camisa, la blusa es nueva, limpia, cuando ellos sin ningún problema buscaban otra prenda para renovar nuestro vestuario algún día que íbamos a una celebración importante, algún momento ritual valiosísimo. Un día nos impacientamos porque ya no controlan sus esfínteres. Y cuando éramos niños y
teníamos descontrol total de los esfínteres. Ellos tenían la paciencia para hacer lo que nosotros hoy no tenemos paciencia para hacer. Hace algunos años leía un libro de poemas de Donna Swanson que se llama Canción de la Mente, y hay un pequeño poema de ella, de Donna Swanson, que se llama Minute Remembers, y dice: ¿cuánto tiempo hace que nadie me hace una caricia? Hace 20 años quedé viuda, soy respetada y muy querida, todo el mundo me saluda, todo el mundo se acerca a mí, me da una palmada, pero ya nadie me hace una verdadera caricia. Oh Dios, me acuerdo de Han y me acuerdo de mis hijos cuando eran pequeños, y cómo he de recordarlos sino juntos y acariciándome. A Han le gustaba acariciarme y besarme, no le importaba que mi cuerpo fuera debilitándose o engrosándose. Él decía que me amaba como me amó desde el primer momento de mi vida en que me encontré con él. A mis hijos también los recuerdo siendo niños, que me daban 1000 besos en la cara y se abrazaban a mí, se colgaban. Pero Han ha muerto, y para mis hijos parece que yo he muerto. Oh Dios, me siento tan sola. Yo no sé por qué no educamos a nuestros hijos para que sean un poco más tontos, pero más dignos y más respetuosos, que sean más educados. Conducen sus elegantes automóviles, llegan y se estacionan y suben corriendo la escalera, abren la puerta, gritan mamá, madre, abuela, pero ya nadie me llama Mini. Mi mamá me llamaba Mini, mi papá me llamaba Mini, Han me llamaba Mini, mis amigos me llamaban Mini. Hace 20 años que nadie me llama Mini. Hace 20 años que nadie me hace una caricia. Todos se han ido y Mini se está yendo con ellos. Hace falta ser más decorosos, más dignos, más prudentes, más inteligentes, más sabios. Hay tantos refranes por citar. Más vale tarde que nunca. Nunca es tarde para empezar. No hay nada tan antiguo como querer ser moderno. El búho de Minerva alza su vuelo al caer el crepúsculo. El invierno está en mi cabeza, pero la primavera está en mi corazón. Los jóvenes conocen las leyes, pero el anciano conoce las excepciones. Los jóvenes son calor, pero el anciano es luz. Todo mundo puede decir que fue joven, pero no todo el mundo podrá decir que un día fue anciano. Si he podido ver más allá que otros es porque me he parado sobre hombros de gigantes. Dios le da un lugar al anciano, porque ellos son los que unen la historia. Y ellos representan el Antiguo Testamento, que le dice al Nuevo Testamento: ya llegó la plenitud. Nosotros, ancianos de años, en el templo decimos: llegó el Rey de la Gloria. Pidamos a Dios para que aquellos que tienen un lugar en el proyecto de Dios no sean borrados de nuestro proyecto.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie.